Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia, este espacio de la televisión donde le damos cabida a todas aquellas personas que quieran venir a platicarnos de un tema tan importante. Y hoy tenemos un excelente invitado. Hoy tenemos a Marco Paz. Marco es contador, pero que empezó a alejarse de la contabilidad y se va acercando más cada vez al estudio de las neurociencias. Marco, bienvenido a esta edición. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. Gracias por invitarme. Marco, ¿cómo pasas de ser un contador, además un contador muy exitoso? ¿Cómo te vas interesando en este mundo del cerebro, de la psicología? ¿Y cómo llegas a ser lo que eres hoy, que eres un buenazo de las neurociencias? Sí, fíjate que fue algo muy chistoso. Resulta que hace 27 años a mí me salió un tumor maligno en la cara. Así Okay. que se ve aquí en esta cicatriz que me hicieron, 2 operaciones. Ajá. Cuando me pasó esto, pues yo me pregunté, ¿qué es lo que está pasando que hace que mi cuerpo esté fabricando tumores malignos? Me operaron 2 veces, afortunadamente salí adelante con esto, pero yo le preguntaba a los doctores, bueno, ¿pero por qué me salió, doctor? Ajá. O sea, ¿cuál fue el hecho de que me haya salido? ¿Qué es lo que está pasando con mi cuerpo? Y los doctores, pues, me decían, bueno, estas cosas suceden, no se saben bien. Y de ahí empecé yo a estudiar esto. Dije, bueno, ¿qué es lo que está haciendo mi cuerpo para generar este tipo de tumores? Y empecé a estudiar y estudiar. Y de manera autodidacta empecé a adentrarme en el mundo de las neurociencias. Digo, evidentemente, todo me llevó al cerebro. Así es. Sabemos que más de 250 enfermedades vienen de cuestiones emocionales. Entonces, me llevó al cerebro y definitivamente mi conclusión después de haber estudiado, tengo 27 años en esto, es de que el estrés crónico que yo padecí en esa época, que fue en el 94, que muchos de ustedes recordarán cuando fue una gran crisis económica, yo tenía una empresa donde tenía negocios en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, México, Ciudad de México, Veracruz, y con bodegas y todo esto, y quebró mi negocio. Entonces, en ese tiempo, pues evidentemente ante esta quiebra, el estrés crónico que yo sufrí, pues fue lo que me produjo este tumor. Y de ahí empiezo a estudiar la cuestión de las neurociencias. Tengo ya una maestría en neuropsicología y sigo en esto y pues todos los días estudio al cerebro, porque el cerebro, quiero decirles que es el órgano más maravilloso del universo conocido. Lo que tenemos todos sobre los hombros es una auténtica maravilla, es un milagro tecnológico. Y así fue como empecé, Jorge, ¿qué te parece? Es una maravilla que conocemos poco. Exactamente. O sea, yo me he dedicado, mi vida ya la he dedicado a difundir cómo funciona el cerebro. Doy clases a nivel preparatoria, licenciatura, en maestrías, en cursos que doy en empresas, en cursos que doy abiertos. Estamos incorporando las neurociencias en algunas universidades, o sea, ya como una materia. Yo creo que es importante que desde el kinder poco a poco se le vaya enseñando a los chicos cómo funciona el cerebro, ¿sí? Porque no tenemos ni idea. Cuando yo doy cursos, doy conferencias, es que yo no sabía nada de esto, ¿no? ¿Y cómo es posible que lo que regula nuestra vida, lo que determina nuestra percepción, o sea, la manera como nosotros percibimos un evento, pues depende del cerebro? Yo voy a percibir los eventos de manera negativa y ese proceso se los voy a dar dentro del cerebro, o sea, la percepción, el proceso cognitivo emocional que yo le doy a ese evento, los estados de ánimo que voy a generar con ese evento, las conductas y las decisiones que tome en mi vida van a estar originadas por la estructura mental que yo tenga. Entonces es tan importante el trabajo de las emociones, que es parte de lo que me gustaría que platicáramos el día de hoy, ¿no? Marco, decías en este momento que ese estrés crónico te produjo esa enfermedad. Y estamos viviendo ahora un estrés crónico permanente por todo lo que ha traído la pandemia. Desde antes y después de la pandemia vamos a seguir muy estresados. ¿Cómo está esto afectándonos? ¿Cómo está pues el miedo a lo que viene, el miedo a lo desconocido, el miedo de que nos alcance la enfermedad, de que me quede sin trabajo? ¿Cómo me afecta? ¿Y qué podría hacer para que me afecte menos? Claro. Bueno, yo digo que las enfermedades de este siglo, y se han acentuado evidentemente por la pandemia, son el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿sí? Hay estadísticas muy lamentables que el suicidio se ha incrementado de manera importante con la pandemia, ¿sí?
Y derivado de esto, del estrés, de la ansiedad y la depresión. Oye, y el suicidio cada vez más niños, Sí, más chicos. sí, cada vez niños más chicos. O sea, los adolescentes, que se puede decir que la adolescencia empieza como a los 10 años, dependiendo de la persona, hay quienes empiezan a los 12, pero se arranca a los 10 años. Hay cambios enormes desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista del cerebro, que van a afectar el desarrollo del chico. O sea, lo van a poner en que no sabe qué está pasando. Se habla de 5 conceptos básicos, ¿no? En la adolescencia, uno es, por ejemplo, que existe una recomposición de todas las redes neuronales que ellos han elaborado durante la infancia. Más o menos hay una poda como del 50% de las sinapsis que existen en el cerebro. La otra parte es la cuestión hormonal. Los adolescentes tienen un boom en la cuestión de las hormonas, la testosterona, los estrógenos en las chicas, y todo esto también los hace que no sepan qué está pasando. Y cuestiones, por ejemplo, tan importantes, que hay 2 órganos dentro del cerebro, se los voy a comentar. Uno es la amígdala cerebral, que es nuestro cerebro emocional, es la base del sistema límbico, la amígdala emocional, la amígdala cerebral. Y esta amígdala está a todo lo que da, está sobreactivada en la adolescencia. Y hay 2 núcleos que se llaman los núcleos de recompensa del cerebro, que es el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, y estos 2 núcleos también están sobreactivados. Entonces, el adolescente está a todo lo que da en la cuestión emocional. Y si el adolescente vive en un entorno adverso, por ejemplo, muchas veces la disfunción familiar, vive en un entorno de drogas, pues eso va a potenciar que asuman esos riesgos. Y puede caer, pues, en depresión, ¿sí? O sea, más o menos el camino es estrés, ansiedad y depresión. Y en la depresión, pues los chicos empiezan a sentir que la vida no vale la pena, que qué estoy haciendo aquí, que qué flojera ir a la escuela, qué flojera me da todo, no quiero ya hacer nada, y empiezan a tenerse esos pensamientos de que ¿para qué vivo? ¿No? Y entonces esto sucede en el cerebro, y sobre todo está detonado por la falta de 2 neurotransmisores muy importantes, que es la dopamina y la serotonina. ¿Y hay manera de que podamos hacer algo con esta falta de dopamina y serotonina? Definitivamente, o sea, ¿cómo puedo yo producir dopamina y serotonina? Eso es algo muy importante. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio físico. Sí, el ejercicio físico. Es un gran precursor de dopamina y serotonina. O sea, hoy se sabe que los músculos forman parte del sistema endocrino del cuerpo. Antes no se conocía. Entonces los músculos van a generar una serie de hormonas, como es, algunas series de hormonas que van a beneficiar al cerebro en su proceso cognitivo, en su proceso emocional. Es una parte muy importante. Otra parte fundamental es dormir, ¿sí? Un chico que no duerme bien deja de generar dopamina y deja de generar serotonina. Es muy importante dormir para una persona. Por ejemplo, papás, si me están oyendo los papás, dejen a sus adolescentes dormir, déjenlos que se duerman. Por estos cambios tan importantes que están generando a nivel físico y cerebral, es muy importante el dormir, y que duerman profundamente, no estarlos... Y a veces como papá te desesperas, dices, Claro. Este muchacho perezoso que no se quiere levantar, y entonces esa necesidad de dormir es para que su cerebro vaya desarrollándose. O sea, al dormir, el cerebro y todo el cuerpo, sobre todo cuando estamos en lo que se llama el sueño profundo, se regenera. Hay una regeneración de todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro, y también hay una limpieza del cerebro. Cuando nosotros dormimos, el cerebro hace todo este proceso de limpieza vía unas celulitas que tenemos en el cerebro, que son las células gliales, que estas células gliales van a acompañar a las neuronas para poder hacer ese proceso de limpieza. Si el cerebro no se limpia adecuadamente cuando dormimos, pues podemos desencadenar en el futuro, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer. El Alzheimer puede ser producto de eso. Son como círculos viciosos en los que entramos por no dormir bien, no descansar bien. Entonces, por ejemplo, hablaba yo del ejercicio, hablaba de dormir bien, evidentemente la alimentación, evidentemente la hidratación. El cerebro requiere de agua para sus procesos. Por ejemplo, nosotros dentro del cerebro tenemos algo que se llama el líquido cefalorraquídeo, que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Este líquido cefalorraquídeo tiene 2 funciones, entre otras, tiene 2 funciones muy importantes, que una es transmitirle, llevarle nutrientes al cerebro, y la otra es sacar la basura. Cuando sale, saca la basura. Bien, para que se den en cuenta, la densidad de este líquido son de 150 mililitros. O sea, es lo que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y el cerebro lo cambia entre 4 y 5 veces al día.
Entonces, más o menos, necesitamos cuando menos 600 mililitros de agua para proveer al líquido cefalorraquídeo de este líquido y que pueda hacer su función. Nada más para el líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Por eso es tan importante la cuestión de la hidratación. Por eso cuando empezamos a deshidratarnos, empezamos a pensar lento, Claro, nos aletargamos. Claro. Sí. Igual cuando nos desvelamos, ¿no? Cuando tú te desvelas, te despiertas y no puedes pensar bien, no puedes, ni qué está pasando, o sea... son los procesos que hace el cerebro, ¿no? Y ni qué decir de una cruda después de una fiesta. Sí, exactamente. Y otra cosa que daña mucho al cerebro también, en el caso de los adolescentes, son las emociones, como decía yo, las emociones negativas, ¿no? Vivir en el estrés. Está el estrés que se llama el estrés agudo, que es un estrés que yo genero, por ejemplo, si me va a atacar un perro, yo genero el cuerpo es maravilloso y va a generar una hormona que se llama cortisol, que me va a dar una energía impresionante para poder huir o inclusive defenderme del perro. ¿Sí? Ese es el estrés que se llama agudo. Hay otro que es el esporádico, que es cuando, por ejemplo, cuando vamos a pagar las tarjetas de crédito, cuando los alumnos tienen un examen, generan este tipo de estrés que se llama el esporádico. Pero el otro es el estrés crónico. Cuando traemos unos altos grados de cortisol dentro del cuerpo, está muy elevado el cortisol y de manera constante. Es como si yo trajera un carro a 8,000 revoluciones todo el tiempo. Va a llegar un momento dado que el motor del carro se va a desvielar, ¿no? Como se dice, va a explotar el motor. Lo mismo sucede con el cerebro y lo mismo sucede con el estrés. Ya se sabe que, por ejemplo, el estrés crónico está muy vinculado con cuestiones de cáncer, ¿eh? Cómo el estrés va envenenando a las células, ¿sí? Cómo el alto grado de cortisol va envenenando a las células y entre algunas enfermedades que yo decía que son como 250 está el cáncer. No estamos diseñados para vivir con ese estrés crónico. Sí, lo que pasa es, por ejemplo, si nos remontamos a la época de las cavernas, pues había muy poco estrés, era estrés agudo lo que ellos vivían, cuando el león los iba a atacar, ¿no? Pero no vivían lo que vivimos actualmente, que es el estrés crónico. Pero la gente se estresa por tonterías, es la realidad. ¿Qué pasa? Si yo salgo al tráfico, yo manejo mucho el concepto de que, ¿sabes qué? Maneja la gratitud. Si yo salgo al tráfico y está atascado 5 de febrero, en lugar de ponerme a estresar, doy gracias porque tengo ese problema, porque tengo un coche. Si no tuviera coche, a lo mejor estaría subido un camión, ahí todo aplastado, ¿verdad? Entonces, manejar, darle un cambio, un giro a la cuestión de la percepción. Desde ahí arranca todo, de la manera en como yo percibo los eventos. Por ejemplo, si yo llego a mi casa y mi esposa me dice, oye, que tus hijos y que bla, 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 me empiezan a echar todo, me empieza a decir, Dios mío, gracias a Dios tengo esposa. Y tienes hijos. Y tengo hijos. Marco, tenemos que hacer una pausa Sí, claro y que regresamos para seguir platicando con Marco Paz, buenazo en el tema de neurociencias. En un momento regresamos. Estamos platicando en esta edición con Marco Paz de este tema tan apasionante que es el cerebro. Marco, estábamos antes de irnos a la pausa platicando del estrés y cómo nos afecta. ¿Qué podemos hacer? Decías, ni para qué nos preocupamos por tonterías, pero a lo mejor el chavo, para él es algo importantísimo que ese examen y que lo dejó la novia y el estrés de los amigos, de los compañeros. ¿A quién nos acercamos? ¿Qué hacemos para evitar estas cargas de estrés? Bueno, hay algo fundamental que yo empecé con esto hace 27 años, que es la meditación. Ajá. O sea, la meditación es algo maravilloso, ¿sí? Los beneficios que trae la meditación a todo el cuerpo, incluido el cerebro, ¿sí? Son formidables. Entonces yo les recomiendo en la manera de lo posible a los chicos que entren a esta nueva realidad que es la meditación. O sea, ¿qué es lo que es la meditación? Hay muchas formas de meditar, muchísimas formas, pero todo se centra en la respiración, todo está centrado en la respiración, en la forma en cómo inhalo y cómo exhalo. Si yo percibo, si hago consciente mi respiración, empiezo a meditar, inhalando y exhalando lentamente. Sabemos, por ejemplo, les voy a pasar un tip de lo que es la cuestión de la respiración para bajar el estrés. Si yo inhalo lentamente e inhalo por la nariz, y después cuando yo estoy exhalando, lo hago por la boca y hago un ejercicio como si estuviera haciendo una especie de silbatito. Por ejemplo, inhalo y luego cuando exhalo hago
Eso disminuye muy fuerte el estrés. Hagan ese ejercicio, compruébenlo antes de dormir, por ejemplo. Es muy importante que estemos relajados antes de dormir para que todos los procesos del sueño se cumplan. Entonces, la respiración es fundamental, ¿eh? Por ejemplo, hay varios tipos de respiración, pero esta que les digo de que inhalo y exhalo, y entre más tiempo me tarde en inhalar y exhalar, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, si logramos que en un minuto hago una respiración, es decir, 30 segundos para inhalar y 30 segundos para exhalar, va a ser excelente para efecto del estrés. La otra cuestión, lo que yo les comentaba, no magnificar los eventos, no magnificarlos, que es lo que hacemos hoy en día, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, hay un dato que a mí me sorprende y lo entiendo, ¿no? Que es que el coeficiente intelectual en los chicos está bajando. Es decir, durante todas las generaciones de la antigüedad, el coeficiente intelectual se había estado incrementando, es decir, cada vez éramos más inteligentes. Pero a partir de dos generaciones, de una generación podemos hablar, sobre todo la última generación, este uso excesivo de los celulares, este uso excesivo de los videojuegos, ¿sí? Y este uso que no estamos forzando al cerebro a activarlo, porque ya todo lo tenemos muy fácil, ¿sí? Antes, cuando yo estudié, tenía que irme a una biblioteca a buscar cosas, tenía que memorizar cosas. Ahora los chicos ya no memorizan. Los chicos ya ni siquiera se saben su teléfono, muchos de ellos. Les preguntas el teléfono, ay, espérame, déjame checar porque no me lo sé. Sí. La memoria es muy importante para el cerebro, ¿eh? Y no estamos memorizando, no estamos activando al cerebro. Entonces, todas estas cosas que estamos realizando hoy en día, que los chicos están realizando, está teniendo un deterioro cognitivo. El IQ está bajando en los chicos. Entonces, el estrés evidentemente nos pega. ¿Por qué nos pega en la cuestión del cerebro? Porque el estrés baja la dopamina. Ya hablé que la dopamina es el principal neurotransmisor del cerebro. El estrés crónico baja el nivel de dopamina, y si yo tengo un bajo nivel de dopamina, evidentemente mi proceso cognitivo no va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, aprendemos menos. Aprendemos menos, exactamente. ¿Cómo potenciar al cerebro, Marco? Miren, esto es muy importante. O sea, si estamos hablando que ha habido una baja en el proceso cognitivo, en el IQ de los seres humanos en las últimas dos generaciones, sobre todo en la última generación, ¿qué podemos hacer para potenciar al cerebro? Dentro del cerebro tenemos lo que se llama habilidades del pensamiento, ¿sí? O sea, hay funciones complejas y hay funciones no complejas. ¿Cuáles son las funciones complejas? Es el razonar, esa es una función compleja, ¿sí? El análisis, que se llama metacognición en neurociencias, que es el razonar sobre tu propio razonamiento, y la creatividad. Esas tres partes son las funciones superiores complejas. Y las no complejas es, por ejemplo, memorizar, entender, aprender. Eso es algo no complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si yo quiero potenciar a mi cerebro, tengo que razonar, estar razonando, analizar las cosas y ser creativo. Por ejemplo, yo a mis alumnos en los cursos que tengo les recomiendo mucho que lleven un diario de reflexión. ¿Qué es ese diario de reflexión? Es que los chicos todos los días reflexionen sobre cómo estuvo su día, cómo tuvieron sus eventos emocionales, cómo reaccionaron ante esos eventos. ¿Para qué? Para poder hacer este proceso de desarrollo de lo que llamamos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la maravilla de las maravillas. El lóbulo frontal es lo que nos hace diferentes a todas las demás especies. O sea, más o menos el lóbulo frontal ocupa entre el 33 y 35% de nuestra corteza cerebral. Por ejemplo, un simio tiene más o menos el 14%, un perro el 7%, un gato el 3%. Entonces, lo que nos da la diferencia entre todas las diferentes especies es el lóbulo frontal. Tenemos que desarrollar el lóbulo frontal. Y hay muchas cosas que podemos hacer para desarrollarlo. Una cosa importante. Se habla de las inteligencias múltiples, ¿sí? Se habla mucho de las inteligencias múltiples. Hay 9 tipos de inteligencias múltiples. Por ejemplo, está la parte de la lógica, que ahí está centrada toda la cuestión de las ciencias, ¿no? La cuestión de la lógica, los números, todo lo que es física, química, todo lo que aprendemos en la escuela está ahí en el lóbulo frontal izquierdo, en el lóbulo frontal izquierdo, en el hemisferio izquierdo. Ahí tenemos la cuestión del lenguaje en el hemisferio izquierdo, por ejemplo. Tenemos muchas cosas en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo tenemos 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que lleva el tiempo, sabemos cómo está la cuestión del tiempo. Es lógico, es secuencial, maneja toda la cuestión secuencial, sigue órdenes. Y tenemos el hemisferio derecho, que es el creativo. Entonces, en el hemisferio derecho está la creatividad, mientras en el hemisferio izquierdo está la parte del razonamiento. Entonces, muy importante para efectos de potenciar al cerebro que
generemos autopistas de información entre los dos hemisferios. Conexiones. Así es, conexiones entre los dos hemisferios. Lo que une a los dos hemisferios es un cuerpo que se llama el cuerpo calloso, un órgano que se llama el cuerpo calloso. Ahí están las autopistas de información entre los dos hemisferios. ¿Cómo puedo yo potenciar a mi cerebro generando autopistas de información? ¿Cómo puedo generar esas autopistas de información? Pues hay muchos ejercicios para poderlo hacer. Por ejemplo, cuando ustedes están leyendo, es porque ahí está la lectura, ¿sí? Toda la parte del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Pero si estoy leyendo un libro, por ejemplo, que me habla de una cabaña que está en la cúspide de una montaña y me empiezan a describir la cabaña, y yo empiezo a imaginar esa cabaña, la imaginación está en el lado derecho, trabajando, exactamente. Entonces, cuando yo estoy leyendo, estoy generando autopistas de información entre los dos hemisferios, por un lado la lectura en el hemisferio izquierdo y por otro lado la imaginación en el hemisferio derecho. Cuando yo quiero ser creativo, voy a generar razonamiento en el hemisferio izquierdo, generar creatividad en el hemisferio derecho y genero esas autopistas de información. Por ejemplo, si yo hago ejercicios como hacer malabares, muy importante para eso, porque estoy haciendo conexiones a nivel interhemisférico. Muchas cuestiones manuales. Por ejemplo, es muy importante que un bebé gatee. Cuando hace un proceso de gateo, se impulsa con la mano derecha y con la pierna izquierda, y hay una sincronía para efectos del cerebro, y eso va a detonar que se puedan generar esas autopistas de información. Hay muchos ejercicios que están en internet de cómo podemos conectar a los hemisferios. Hay otra parte muy importante, que es la concentración. La concentración es fundamental para el cerebro. Por ejemplo, Albert Einstein, el genio del año pasado, porque es el genio más famoso del año pasado, tenía un IQ de 160. No era demasiado inteligente, pero tenía una alta capacidad de concentración. Y eso lo llevó a desarrollar todas sus teorías acerca de la relatividad y todas estas cosas por esa alta capacidad de concentración que tenía. Ha habido personas más inteligentes que él. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de otras personas, pero eso es importante, la concentración. La concentración nos lo va a dar la meditación, muy importante. Si yo medito, puedo desarrollar la capacidad de concentración. Y, por ejemplo, juegos como el ajedrez. El ajedrez para mí es la madre de todos los juegos, tiene un beneficio enorme para el cerebro desde el punto de vista de la concentración, la planeación, la visualización, todo lo trae el ajedrez. Entonces, tengo que generar conceptos de concentración. Y la otra parte muy importante para que yo pueda detonar mi cerebro es la inteligencia emocional. Les voy a platicar de un genio que muchos de ustedes tal vez no conocen, que se llamó William James Sidis. William James Sidis nace en 1898 y muere en 1944. Vivió 46 años. Ha sido el hombre más inteligente de la historia. Él traía un IQ de 300 contra Einstein, que traía 160, imagínense. ¿Y una persona normal cuánto tiene de IQ? Lo normal está entre 90 y 110, ¿sí? Promedio 100. Ese es el IQ normal para una persona, ¿sí? Es lo que traemos de manera normal. William James traía 300 de IQ. Él, por ejemplo, al año y medio ya sabía leer el periódico, ya comentaba las noticias al año y medio. Manejó más de 40 idiomas, ¿sí? Sabía más de 40 idiomas. Creó un idioma propio. ¿Pero qué creen? No creó nada que trascendiera en la historia. Por eso muchos de ustedes ni siquiera lo conocen. Fue un tipo que tuvo una pésima inteligencia emocional, no se podía relacionar con nadie, no logró tener una pareja, ¿sí? Y murió tristemente en un departamento aislado, lo encontraron una semana después. El tipo más inteligente de la historia. ¿Por qué? Porque no tenía inteligencia emocional. Tenía un alto nivel de inteligencia intelectual, pero la inteligencia emocional no contaba con ella. Entonces, tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Hay dos conceptos que se manejan en inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. ¿Cuáles son estas? La intrapersonal es la relación que tengo conmigo mismo. ¿Qué tan buena relación tengo conmigo mismo? ¿Qué tan buen conocimiento tengo de mi ser? Que mi ser está compuesto por mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Qué tan buena relación tengo con ella? Y la otra parte es la relación con los demás, la interpersonal. Pero si tengo problemas con mi inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal con los demás va a ser muy complicada. Si no estoy bien conmigo, ¿cómo voy a estar bien con los demás? Exactamente. De ahí parte la base. Y si yo estoy bien conmigo mismo, voy a detonar la dopamina y voy a detonar la serotonina, fundamentales para la cuestión del cerebro. Fundamentales. Si yo estoy mal conmigo mismo, ¿sí? No tengo una buena relación. Hay personas que, yo en coaching, me he encontrado personas que se odian a sí mismos. Se odian. Y eso es muy lamentable. Claro. Imagínate que te odias. ¿Qué relación tienes con...? No puedes estar contigo mismo. No quieres estar solo, ¿no?
Bien, pues ese es importantísimo para la Marco, cuestión de la estamos a inteligencia punto emocional. de terminar, pero dale 5 consejos a los maestros para que tengan una mejor relación con sus alumnos. Bien, pues primero es la relación con ellos mismos, ¿no? Lo que estoy yo hablando, ¿sí? Que tenga una buena relación con ellos mismos. Segundo, o sea, los maestros se deben, dependiendo de la etapa de desarrollo del chico, si estamos en kinder, estamos en primaria, en secundaria, va a ser diferente las etapas de desarrollo y es diferente la cuestión cerebral que están desarrollando. Entonces, los maestros deben de conocer de neurociencias para ver cómo van a impactar a los chicos. Por ejemplo, un consejo, maestros. Sabemos que la parte emocional impacta a las memorias en cualquier persona. Si yo le genero emoción, si estoy estoy enseñando algo, estoy enseñando alguna cuestión, y yo de esa cuestión que estoy enseñando genero una emoción en los demás, el impacto a nivel inconsciente es mucho mayor. Es decir, el proceso de aprendizaje va a ser mucho mayor si yo les genero emociones a unos chicos, a que si estoy un maestro muy plano, como se dice, estoy hablando, hola, ¿cómo están todos? No. Los maestros deben ser emotivos, deben de motivar a los chicos, deben de transmitirles emociones positivas. Marco, nos ganó el tiempo. Sí, me imagino. Te volveremos a invitar muy pronto Con para mucho seguir gusto. hablando de estos temas porque son apasionantes. En verdad, muchísimas gracias Con por mucho gusto. acompañarnos. Gracias por invitarme. Y nos vemos la próxima semana en una edición más de Educación y Conciencia. Nos vemos.